Yo soy el profesor Raúl Gustavo Ferreira, catedrático de Derecho Constitucional de esta facultad, miembro del Consejo Directivo, miembro de la Comisión de Doctorado, y he tomado la decisión de impartir lecciones en cada una de las comisiones. Vamos eligiendo en cada una de estas comisiones temas diferentes y transversales que obviamente hacen a la materia, y en este mismo momento que estamos comenzando quiero agradecerle al profesor de mi cátedra, Carlos Romanelli, que tiene la gentileza de grabar, editar y de subir posteriormente este material para que pueda ser disfrutado por el resto de la comunidad. Nosotros hoy vamos a hablar de un tema que puede tener varios títulos. Un título podría ser ¿para qué sirven los derechos? Otro título de lo que vamos a hablar podría ser los derechos fundamentales en el tiempo. Pero hay un título que a mí me gusta mucho más y que es infinitamente más provocador, y es tan provocador que está ligado, íntimamente ligado con el final de la conferencia. Lamentablemente no lo voy a traducir porque lo voy a decir en inglés. Está hecho a propósito porque encierra esta poesía en inglés, una crítica velada al tiempo de los derechos. Los que conocen la poesía que voy a leer, que son solamente 2 versos, les pido por favor que aguarden hasta el final de la exposición, no digan de qué se trata, ni de quién se trata, ni quién es el guitarrista, ni quién es el vocalista, ¿sí? La poesía dice: There is a lady who's sure, and she is buying a stairway to heaven. La idea de lo que vamos a hablar nosotros, la mayoría evidentemente no pudo recordarlo, pero se van a ir dando cuenta. Se trata de plantearnos a 25 años de la reforma constitucional de 1994, la 7ª reforma que se realizó en la Argentina desde 1853, cuál es el estado de los derechos fundamentales y cuál es el estado de las garantías. En primer lugar, como planteo, los aniversarios son importantes. Hay una casualidad que sucede todos los años, el mismo día, que cumplimos años. Hay otras casualidades también, que recordamos tantos años desde que promocionamos el colegio secundario. Hay otros que, por ejemplo, son simpatizantes de clubes de fútbol que recuerdan cuando su equipo salió campeón. Hay otros que recuerdan, por ejemplo, cuando se conocieron. Esas son bases emocionales de consenso. En las bases emocionales de consenso también hay muchos que recuerdan cuando se separaron, cuando se divorciaron por primera vez, o cuando se divorciaron por segunda vez, o cuando se estarán por divorciar. Quiere decir que los aniversarios sirven a los seres humanos para fijar las bases emocionales de consenso y las bases racionales de consenso. Nosotros en el día de hoy no vamos a conversar sobre las bases emocionales de consenso, porque esto no es un curso de ondas de amor y paz, sino que es un curso secamente de elementos de derecho constitucional, y a eso nos vamos a dedicar. Sin embargo, lo que nosotros sí tenemos que puntualizar, que la Constitución Federal de 1853 fue reformada en 1860, 1866 y 1898. 3 reformas en el siglo XIX y 3 reformas en el siglo XX. 1994, 1957 y 1994. Este es el planteo general. Alberti imaginó una constitución de 5.200 palabras. De esas 5.200 palabras, el constituyente de 1853 recogió aproximadamente unas 5.500. La Constitución Federal de la Argentina de 1853 hasta la reforma de 1994 tuvo aproximadamente entre 5.500 y 6.000 palabras. A partir del año 1994 se duplicó y la Constitución argentina tiene unas 12.000 palabras. Actualmente la extensión de la Constitución argentina es una de las más breves en el mundo y comparte
el hecho de que sea un texto breve, parco, lacónico y conciso, junto con la Constitución francesa, junto con la Constitución italiana. Y si a mí me preguntan qué me gusta más, si me gusta una Constitución larga o una Constitución corta, prefiero las Constituciones cortas porque permiten un asentamiento dogmático importante. Así que este es el esquema general del aniversario que se acaba de cumplir el 22 de agosto próximo pasado. Se cumplieron los primeros 25 años de la reforma constitucional de 1994. Además, ustedes tienen que saber que al ser argentinas y argentinos, entre todas las virtudes que tenemos los argentinos, que son inmensas, sobre todo de vivir en este país tan estable y tan equilibrado, que la Argentina es uno de los países del mundo que menor cantidad de veces reforma su constitución. Por ejemplo, los colombianos reforman su constitución casi hasta 3 veces por año, los brasileños reforman su constitución hasta casi 5 veces por año, y los mexicanos han perdido la cuenta porque en 100 años prácticamente han llevado a cabo aproximadamente unas 350 reformas. Así que si nos comparamos con México, con Colombia, con Brasil, que son estados latinoamericanos, nosotros prácticamente no reformamos la constitución. Si me preguntaran a mí qué me gusta más, no me gusta ni la reformabilidad constante de la Constitución, ni tampoco una Constitución que no se puede reformar por motivos que vamos a analizar ahora y que se van a dar cuenta ustedes mismos. Entonces, están planteadas las bases racionales de consenso por las cuales vamos a poner la cabeza adentro de la Constitución Federal de la Argentina. Voy a plantear 4 microtesis. La primera ya la han estudiado. En el escenario de Naciones Unidas hay 193 estados. Cada uno de esos 193 estados hoy tiene 4 elementos: la población, el territorio, el poder y la Constitución. La Constitución es el 4º elemento del Estado, y la Constitución, como 4º elemento del Estado, lleva adelante a través de 4 reglas: la regla de la variación, la regla de la acción, la regla sobre de la reforma y la regla sobre la subordinación. Lleva adelante el anclaje del Estado. Y esta ventaja de incluir a la Constitución como 4º elemento del Estado nos permite no olvidarnos del Estado y hacer una teoría que no sea solamente una teoría de la Constitución intersistémica, mirar la anatomía y la fisiología para adentro, sino que decir, existe este objeto tecnológico llamado Constitución que sirve o debería servir para resguardar la utopía y el desarrollo de la paz en una comunidad. Esto no ha sido tan pacífico en la Argentina, porque la Argentina es, como muchos países del mundo, pero particularmente el nuestro, desde 1853 hasta 1916, la Argentina tuvo una constitución, que ya he dicho que fue reformada en 3 ocasiones, pero fue una constitución sin pueblo. Porque era una constitución de casi un oximorón, de una república oligárquica, que no se sabía cómo se votaba ni cuándo se votaba. Recién el voto universal y masculino es a partir de la ley Sáenz Peña, y la primera elección que se hace es en 1916. Quiere decir que desde 1853 hasta 1916 la Argentina tuvo una constitución, tuvo una ley suprema, tuvo un documento escrito, pero se daba una particularidad, que era una constitución sin pueblo. A partir de 1916, no voy a analizar los avatares de los últimos 103 años de la vida institucional argentina, los golpes de Estado sucesivamente que se han dado en el siglo XX y los golpes de mercado, que le han hecho perder credibilidad, estabilidad, previsibilidad y calculabilidad a la Constitución Federal de la Argentina. La Constitución Federal de la Argentina es la única fuente de la que emana el derecho en toda la Argentina. Y lo hace de 2 modos. De una manera, con sus 129 reglas permanentes, más el artículo 14 bis. Y además, a partir de 1994, por el juego del artículo 75, inciso 22, ingresan con jerarquía constitucional, en la medida que no deroguen a los artículos de la primera parte, un conglomerado abismal de derechos que provienen
en primer lugar, de 11 instrumentos internacionales de derechos humanos taxativamente detallados en el 75-22, más 3 que se han incorporado con el tiempo. Quiere decir entonces que la Argentina, que tenía al 21 de agosto de 1994 una constitución de 6.000 palabras, pasa a tener una constitución de 12.000 palabras el 22 de agosto por la tarde, más los 14 instrumentos internacionales sobre derechos y deberes fundamentales de los seres humanos. ¿Comprendido? Si tuviésemos que sacar, no una fotografía, si utilizáramos un video, desde que el presidente Raúl Alfonsín asume el 10 de diciembre de 1983 hasta la decadente presidencia que actualmente padecemos, si tuviésemos que hacer un video y nos hiciéramos una pregunta como profesionales del derecho, ustedes como profesionales del derecho ya saben que en el derecho hay dos tipos de normas. Hay tipos de normas que son normas procesales y hay tipos de normas que son sustantivas. Las normas procesales son las que ordenan un proceso. Las normas sustantivas son las que confieren un derecho o un deber. Me atrevería a decirles a todos ustedes que si nosotros hiciéramos un video desde el 10 de diciembre de 1983 hasta, hoy es 11 de octubre, ¿verdad? Sí. Hasta el 11 de octubre a las 17:25, la Constitución Federal de la Argentina, más allá de que muchos se enojen con lo que voy a decir, que me digan que estoy equivocado, la Constitución argentina es una norma procesal. La Constitución es una norma procesal que sirve solamente para elegir autoridades constitucionales sin derramamiento de sangre. El resto, que es lo que vamos a examinar ahora, y ahora sí les voy a dar una pista de lo que venía algo en inglés, esa escalera al cielo de esa dama, que había una dama que pedía una escalera al cielo, vamos a ver cómo ha jugado a partir de 1994. Afirmamos entonces esta primera tesis, la consolidamos. La Constitución Federal de la Argentina es una norma procesal. A muchos no les va a gustar. A muchos no les va a gustar. Y además hay profesores muy distinguidos y destacados, un gran amigo mío, que es el profesor Roberto Gargarella, que inclusive ha publicado una secuencia de trabajos, 3 o 4 trabajos, uno de los últimos lo acaba de publicar hace 48 o 72 horas, donde además el profesor Gargarella señala las profundas debilidades de la democracia constitucional de la Argentina. O sea, por un lado yo estoy planteando que es meramente una norma procesal, pero además el profesor Gargarella señala las debilidades dialógicas, las debilidades que tiene con la inclusividad, las debilidades que tiene con la tolerancia, y lo cito porque realmente merece ser citada la opinión de Roberto en este sentido, porque está profundizando y nos está diciendo: señorita, señor, señora, señorita, no basta con que concurramos auténticamente cada 2 años a decidir a quién vamos a votar y cuál es el color, sino que la democracia en el siglo XXI es algo realmente infinitamente más potente e infinitamente más profundo. Hay un autor italiano que lo he citado en varias ocasiones, lo he citado, está grabando, que he citado en varias ocasiones, que es Alessandro Barico. Barico, en su último trabajo, The Game, plantea la idea de una humanidad creciente. La idea de una humanidad creciente que, en medio de una revolución tecnológica, estamos acabando con determinadas cuestiones y yendo para adelante. Yo realmente, o sea, no es que discrepe con Barico, pero frente a los Big Data, las fake news, los grupos hegemónicos de poder, la consolidación de los servicios de comunicación audiovisual, yo dudo
dudo duramente de que realmente estemos en presencia de un proceso de inclusividad y de aumento de la capacidad dialógica de lo que significa la democracia. Los que se sientan afectados, que salgan a decir y que sostengan que la Constitución argentina está llena de derechos y que es una dama realmente que ha constituido una verdadera escalera al cielo. Pasemos a la segunda microtesis, que ustedes también han estudiado acá. Y hemos dicho que así como la Constitución es el cuarto elemento del Estado, la Constitución tiene 4 partes. Y acá nos vamos metiendo un poquito más todavía. La Constitución de la Argentina tiene claramente 4 partes. No todas las constituciones del mundo tienen 4 partes. La uruguaya tiene 3, por ejemplo, porque no tiene preámbulo. La nuestra tiene 4. ¿A qué llamamos las partes de la Constitución? Una primera parte, que son las simples declaraciones, junto con el preámbulo. Una segunda parte, escuchen bien, derechos, deberes y bienes vitales. Una tercera parte, que es el poder y su control. Y una cuarta parte, que son las disposiciones relativas a la reforma constitucional. La Constitución argentina tiene claramente diseñadas en su arquitectura cada una de estas partes. Un preámbulo que está intacto desde 1853, un preámbulo maravilloso, con disposiciones transitorias. Y en cuanto nosotros en este mismo momento debemos pasar revista y preguntarnos ¿qué fue lo que sucedió en 1994? La primera pregunta que yo les tengo que hacer a ustedes es la siguiente. La elección de constituyentes para reformar la Constitución en 1994 tenía una condición: haber nacido antes del 1 de abril de 1976. Levante la mano el que nació antes del 1 de abril de 1976. Quiere decir que en un curso de casi 60 personas, para los que están viendo este video, ninguno de los alumnos que están en este curso es capaz de levantar la mano. Quiere decir que ninguno de los alumnos que están en este curso ha participado del debate constituyente. Ninguno de ustedes ha participado, ni saben cuándo van a participar. Muchas veces me gusta señalarlo, es muy subjetivo, no es una banda de rock and roll de mi estricta preferencia, pero hay una banda de rock and roll que tiene un tema que se llama Rebelde con B corta y que lo dice muy bien, palabras más, palabras menos. Dice que cuando yo llegué estaba todo encendido. Y es eso lo que les pasa a ustedes. Ustedes llegaron acá y está todo encendido. Y lo que no tienen la menor idea ustedes es cuándo va a cambiar esto y si esto va a cambiar. Porque como la Constitución de la Argentina es iba a decir básicamente irreformable, es difícilmente reformable, no sabemos cuándo va a suceder. Y no les estoy diciendo que tenemos necesidad de reformar la Constitución, porque no necesariamente un cambio jurídico conlleva un cambio político, y no necesariamente un cambio político conlleva un cambio jurídico. Lo que sería necesario en la Argentina es repensar el Estado y repensar la Constitución. Y si acaso la Constitución como objeto tecnológico es un objeto tecnológico igual que las zapatillas que tengo puestas, que el reloj que tengo, o que el celular, que los anteojos, es un objeto tecnológico. Ustedes me verían sumamente ridículo si yo hoy hubiese venido a dar clase en zapatillas con las que usaba o las que me compraba mi mamá cuando tenía 11 años. Sin embargo, enseñamos la misma Constitución que cuando teníamos 11 años. Entonces, evidentemente, la tecnología, el desarrollo tecnológico, tiene una altísima cuota en todo esto. Y tiene razón el profesor Gargarella, porque cuando Gargarella dice, no basta con votar, aumenten con la inclusividad, resulta que el 100% de las personas que están en el aula 45 no tienen absolutamente nada que ver con el debate constitucional, con la norma suprema, con la ley sobre la calculabilidad y la previsibilidad de las conductas. No han tenido nada que ver, no pudieron decir ni que sí ni que no, y tampoco saben cuándo van a poder opinar.
Cuando ustedes llegaron, estaba todo encendido. Vuelvo a repetir, para redondear esta parte, no estoy pregonando la reforma de la Constitución, pero en tiempos tan cambiantes, en tiempos de tanta transformación, en tiempos con tanta velocidad, me parece que deberíamos pensar en este tipo de cosas. Y no quiero abrir una ventana porque ya tengo una escalera al cielo, pero no quiero abrir una ventana y comenzar a hablar de la inteligencia artificial, porque no voy a hablar de la inteligencia artificial, pero me pregunto y les pregunto a todos ustedes, ¿cuándo vamos a empezar a hablar de la inteligencia artificial en el derecho constitucional? La inteligencia artificial nos domina desde el mismo momento que, no sé si abrimos los ojos, porque quiero creer que cuando duermo no me domina, pero cuando abrimos los ojos, y la mayoría de ustedes, estoy convencido, porque tengo hijos de su edad, no se despiertan con despertadores, sino que se despiertan con celulares. ¿Hasta cuándo va a suceder todo esto? ¿Qué hizo la reforma constitucional de 1990? Cerró el diseño en un sexteto de derechos. Hay 6 derechos muy bien: libertad, igualdad, propiedad, derechos civiles, derechos sociales y derechos políticos. 6 derechos están encerrados en el marco de los 129 artículos de la Constitución Federal de la Argentina. Saco el ambiente porque el ambiente para mí no es un derecho. Lo van a encontrar en la conferencia que di ayer sobre cultura y naturaleza. El ambiente es un bien vital. No tengo derecho al ambiente. El ambiente es un bien. Independientemente de que yo... Porque si es un derecho, vamos a discutir si lo puedo titularizar o no lo puedo titularizar. El ambiente es un bien vital. Es una condición prepolítica para la existencia de un ciudadano en una comunidad. Lo que ha imposibilitado la ausencia de una reforma constitucional después de 1994 es el diálogo entre generaciones, porque no está mal que exista una constitución y los que vienen después esa constitución la desarrollen. El problema es que ustedes tienen que conversar con personas que están muertas. Sí, tienen que conversar con personas que están muertas. Hagan la cuenta, yo no puedo en este momento porque no me va a dar, pero ¿quiénes eran las personas habilitadas hasta 70 años para votar en 1994? Si yo no me equivoco en este momento, eran personas que habían nacido en 1924, o me equivoco. No me equivoqué por mucho. Entonces yo no estoy muy equivocado si pienso en este momento que muchas de las personas que nacieron entre 1924 y 1934 ya no están. Quiere decir que las determinaciones de conducta de la vida suya han sido realizadas por personas que están muertas. Una vez un médico me decía que la diferencia entre un arquitecto y un médico es que los errores de los médicos quedan bajo tierra y los de los arquitectos quedan sobre la tierra. En el caso de los juristas no lo sabemos muy bien, porque no sabemos cómo sigue esta saga. La reforma fue buena, fue generosa, se incluyeron derechos importantes, derechos de usuarios, derechos de consumidores, se incluyeron los derechos políticos, se incluyeron derechos de participación política que jamás se usaron. Jamás se usó la iniciativa, jamás se usó la consulta. 25 años sin uso. Es un 0 kilómetro estacionado. Se institucionalizó el sufragio. Y desde el punto de vista más importante, más relevante, lo que hizo la Constitución, la reforma constitucional de 1994, a mi juicio, clavó en el artículo 36 la irreversibilidad, la intangibilidad, la imposibilidad de demoler el sistema democrático de gobierno. La democracia es el sistema que nos rige. Cualquier cosa que venga se llamará de cualquier manera, pero no va a poder pretender la secuencia de continuidad con la democracia constitucional. Y además, al abrir la puerta esta dama constitucional, y creo que ya se van dando cuenta, y construir esta escalera al cielo, ingresaron
por imperativo del derecho internacional de los derechos humanos, todos los derechos que ustedes se pueden imaginar, derecho a la dignidad humana, derecho a la salud, derecho a la educación, todos los derechos en la Argentina. En la Argentina no necesitamos hoy una reforma constitucional que incluya derechos. Sí necesitamos una reforma constitucional en la Argentina que establezca bases serias y firmes para la igualdad, que establezca bases equitativas para la organización tributaria, que establezca bases serias para un federalismo concertado y que de una vez por todas democratice el absolutismo presidencial y el poder judicial. Hasta que eso no suceda, vamos a seguir construyendo escaleras al cielo y poniendo una cantidad de derechos enorme que podemos decir que nos subimos a esa escalera y en la medida que nos vamos subiendo a esa escalera decimos, y bueno, ¿cómo hacemos con este derecho? Bueno, todos los derechos que nosotros tenemos son frente a dos personas. Yo tengo derecho frente a ella y derecho frente al Estado. Ella tiene derecho frente a mí y frente al Estado. Se dice que el derecho constitucional, el derecho fundamental, es un derecho bifronte. Tiene dos enfoques. Ahora, con todos estos derechos fundamentales que hay en la Constitución, ¿cómo puede ser que la mitad de la Argentina no tenga agua potable? ¿Cómo puede ser que la Argentina en los últimos 5 años haya tenido las peores inundaciones que jamás se recuerden? ¿Cómo puede ser que la mitad de los jóvenes no consiga trabajo? ¿Cómo puede ser que el 35% de los argentinos sea pobre? Quiere decir, y el otro 25 o 30% es vulnerable, en cuyo caso tenemos un 66% de desposeídos. O sea que podríamos decir que la Constitución de la Argentina es una Constitución para un 33%. El 33% de los que están a salvo. Porque hay un 66% que son los desposeídos, léase los vulnerables o los pobres, que en cuanto se complica la situación, quedan fuera del ámbito. Porque es muy importante estar sometido al orden jurídico. Pero si yo estoy excluido del aparato productivo, si yo estoy excluido del aparato de salud, si yo estoy excluido del sistema educativo, ¿cómo hago yo para formar un ciudadano para dentro de 10, 15 o 20 años? Solamente colocando derechos en la Constitución es imposible. Entonces nosotros nos preguntamos, los juristas, decimos, bueno, una vez que se colocan todos los derechos en la Constitución, lo mejor es imaginar las garantías. ¿El derecho qué es? El derecho, lo hemos visto en la clase pasada acá, los derechos pueden ser abstenciones o los derechos pueden ser prestaciones. Los derechos abstenciones significan que los particulares o el Estado no tienen que invadir una determinada esfera. Y los derechos prestacionales significan un fomento, un estímulo, un aliciente para que el Estado lleve adelante esas conductas o esas políticas públicas, ya sean en salud, en derechos sociales, en educación, etc. De todas las garantías que ustedes han escuchado, la que razonablemente ha funcionado, y esta es la tercera tesis que les quiero plantear, es la garantía del amparo. Con el amparo sucedió algo muy peculiar, típicamente argentino. Entre 1863, la primera sentencia de la Corte es del 15 de octubre de 1863, hasta 1957, casi 100 años, la Corte decía que el amparo no existía. Un día, la Corte cambió de idea y dijo, a partir de ahora, en el caso Siri, no es necesario una reglamentación específica de un derecho, sino que los derechos, por el hecho de estar situados en la Constitución, tienen que ser garantizados. Y ahí nace la acción de amparo en 1957. Desde 1957 hasta 1994, transcurrieron los años hasta que quedó consagrado en el artículo 43. Probablemente, el amparo es el mecanismo defensista de los derechos que ustedes más conozcan. Probablemente el amparo sea la herramienta, cuando ustedes se reciban de abogadas y de abogados, a que más van a acudir. Pero lo que tienen que saber respecto del amparo, que el amparo ha tenido y va teniendo
un curso bastante raro en la Argentina, porque el amparo está pensado como una vía sumaria, expedita y rápida, y muchas veces el amparo termina siendo un proceso ordinario. ¿Qué quiero decir? De manera más sencilla y más concreta. Quiero decir de manera más sencilla y más concreta que el amparo debería funcionar con una eficacia casi como si fuera un rayo vertiginoso, y no funciona de esa manera. Felizmente, cuando en el año 2001 se derrumbó por enésima vez la economía de la Argentina y un grupo de piratas se quedó con los fondos de los argentinos, más de 250.000 o 300.000 argentinos concurrieron a los estudios de abogados e iniciaron acciones de amparo para que se les devolvieran los fondos que estaban depositados en los bancos. El amparo, además, constitucionalizado en el artículo 43, permite hoy la declaración de inconstitucionalidad del acto o norma que ha sido censurado. Redondeando esta tercera tesis, yo lo que les diría es que el derecho fundamental cotiza lo que cotice la garantía que lo va a proteger. Si ustedes dimensionan un derecho fundamental con una estatura, con un tallo, y no le dan una garantía para que se pueda consagrar, ese derecho va a quedar básicamente inactuado. Pero además, quiero compartir con ustedes ahora mismo una cuarta y última tesis, que se preguntarán: ¿y para qué sirven los derechos? En realidad, muchos de ustedes quizás no lo sepan en este momento. Cuando se inventó la idea de constitución, en el siglo XVIII, la constitución se inventó sin derechos fundamentales. La constitución era un estatuto del poder. Los norteamericanos, en Filadelfia, en la constitución de 1787, que empezó a regir en 1789, era básicamente un estatuto del poder, y no tenía los derechos fundamentales que vinieron un par de años después con el Bill of Rights. Con esto no les estoy diciendo, ni estoy afirmando, ni me estoy desdiciendo que los derechos fundamentales no son importantes, y que, como algún constitucionalista puede decir, que lo más importante es el aparato del poder. Claro, significativamente, si uno tiene una constitución como es la Constitución Federal de la Argentina, donde hay un presidente que tiene poderes omnímodos, omniscientes, omnipotentes, ¿qué tipo de derecho voy a imaginar yo para enfrentar a tamaño poder? Me refiero a la Constitución de la Argentina, me refiero a la Constitución de Venezuela, me refiero a la Constitución de Colombia, me refiero a la Constitución de Bolivia, me refiero a la Constitución de Brasil. Todas son iguales, todas, la Constitución de Ecuador. Están todas cortadas por el mismo serrucho. Una gran cantidad de poderes al presidente. En la medida que no se democraticen los poderes presidenciales, no podemos hablar de una democracia dialógica y de una inclusividad en los derechos fundamentales. Sin embargo, los derechos fundamentales que están escritos en la Constitución, aunque parezca mentira, honestamente lo digo con todo respeto, que merece la investidura presidencial. Y seriamente, no solamente ustedes tienen que leer la Constitución. La Constitución debería ser leída por todos los servidores públicos. Me pregunto a mí mismo si el presidente de la República en algún momento habrá leído la Constitución. Y si habrá leído este sexteto de derechos: la libertad, la igualdad, la propiedad, los derechos sociales. Si habrá pensado en el artículo 75, inciso 22, cómo juega la jerarquía constitucional del derecho internacional de derechos humanos.
Me pregunto, digo, siendo un servidor público que es sostenido por la voluntad, ha sido sostenido por la voluntad mayoritaria de los argentinos en comicios auténticos, me pregunto si al cabo de casi 4 años, no me sale, quería hacerlo de Sabina, pero no me sale porque no tengo la cantidad de días, pero digo, tantos días y una noche menos, ¿no? Porque por ahí, hoy a la noche podría leerla. Hay una escena en Hamlet donde aparecen los bufones. Y Hamlet traza una línea mágica del teatro universal y le pide a los bufones que hagan de bufones, pero que cuando hacen de bufones la palabra siga la acción y la acción siga la palabra, porque si la palabra no sigue la acción y la acción no sigue la palabra, eso es increíble. Los derechos fundamentales son las líneas de acción de los servidores públicos. Si los servidores públicos, los presidentes de la República, los senadores de la República, los diputados, los jueces, las juezas, los miembros del Ministerio Público, no toman conciencia acabada de la dimensión de los derechos fundamentales, de esos puentes que significan los derechos fundamentales, no hay posibilidad para imaginar cuál es el trazo de ese puente del que hablamos, en la situación en la que nos encontramos y cómo vamos a seguir caminando hacia el futuro. Los derechos fundamentales entonces son líneas de acción significativas, trascendentales y elementales para el ejercicio de la fuerza estatal en el Estado constitucional. Los derechos fundamentales en la Constitución de 1994 son derechos fundamentales, una palabra que se usa muy poco, inactuados. Hay derecho fundamental a todo lo que se nos imagine, pero prácticamente cuando queremos acceder a ese derecho se nos complica. Pensemos cosas sencillas que ustedes pueden imaginar. Transitar por la vía pública, un problema de salud, acceso a la educación, acceso a la vivienda, agua potable. Si en un país donde es un problema y prácticamente es necesaria una acción de amparo para desbloquear la SUBE, ¿qué sentido tiene que llenemos la Constitución, la inundemos de derechos fundamentales y le hagamos creer a esa dama que puede tocar o que puede acceder al cielo o que puede acceder al paraíso? Para concluir, entonces, lo que anoté como comentario final es: la Constitución es una norma procesal. Me gustaría que fuese una norma sustantiva, me encantaría que fuese una norma sustantiva. Estaría fascinado con que los derechos fundamentales fuesen realmente las líneas significativas para que el presidente de la República, los congresistas y los jueces la miren todos los días y digan: ah, este es el catálogo que tenemos que servir para asegurar el bienestar de los argentinos. La Constitución es una máquina del tiempo. Es una máquina del tiempo. Fue hecha por algunas personas que no están. Está escrita. Y con ese protocolo a nosotros nos permite asegurar determinada paz y cierta porción de justicia. Pero como toda máquina, como toda invención humana, las constituciones tienen que ser
por lo menos deberían entrar al taller para ver qué es lo que hay que ajustar, qué es lo que está de más. ¿No será necesario democratizar los poderes? ¿No será necesario que si a un fiscal se lo cita a declarar, el fiscal debe ir a declarar o no debe ir a declarar? ¿O solamente nosotros tenemos que ir a declarar cuando nos citan? Pero ya vamos a terminar. La reforma constitucional de 1994 en materia de derechos fundamentales es una reforma inactual. La llenamos de derechos, la inundamos de derechos, le colocamos garantías, pero no hemos podido razonablemente con todo eso. O alguno de los acá presentes, cuando tiene un problema con su teléfono celular, ¿es bien atendido por la compañía que presta ese servicio? Levante la mano, que sí. O alguno que compró un plan de ahorro para un lavarropas o para un auto, ¿alguno es bien atendido? Nadie, porque la mala atención son esos derechos que están ahí, los derechos de los usuarios. O digo, ¿no? A una persona que le cortaron la luz, Dios no lo permita, que no le corten la luz a nadie, por favor. O sea, a una persona que le cortan la luz en el siglo XXI tendría que ser resuelto casi con una app en el celular, y es un itinerario. Entonces estoy hablando de compañías de teléfono celular, compañías que prestan servicios de electricidad. Dios no lo permita que ninguno de ustedes el día de mañana tenga que acceder a una operación o alguna intervención quirúrgica y leer la letra chica del plan de salud. En definitiva, amigas y amigos, dime qué cantidad de fondos tienes en el Tesoro, dime qué cantidad de dinero tienes y te voy a decir con bastante exactitud las posibilidades que vas a tener para desarrollar los derechos fundamentales de los ciudadanos de tu comunidad. A menor cantidad de fondos, mayor pobreza en el desarrollo de los derechos fundamentales. Con mayor cantidad de fondos o mayor racionalidad en el ejercicio de esos fondos, podemos pensar en un desarrollo, no digo igualitario, digo más igualitario, digo más equilibrado y mucho más pacífico. Con esto termino y elogiando a nuestra Constitución Federal. Porque en definitiva, nuestra Constitución Federal es la que nos permite todos los días honrar nuestra existencia vital y ayudar al otro siempre que se pueda. En la medida que la tengamos de ese modo, que la podamos pensar y que estén ustedes para reflexionar, debatir, deliberar, desarrollarla, profundizarla y mejorarla como objeto tecnológico, bienvenido sea entonces o bienaventurado el día que eso suceda. Muchísimas gracias, y para los que no se han dado cuenta, le voy a pedir a Micaela entonces que vamos a escuchar el tema musical con el que habíamos dado comienzo a la exposición. No sé si va a sonar bien, ¿no? Que lo acerque. Escuchen la letra. ¿Ya todos saben qué es? De Zeppelin. Escalera al cielo. Vamos a escuchar la primera estrofa.
All it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. Hasta ahí. Gracias.